dolor, la aflicción o enfermedad, ya lloraste sin parar. A quien amaste de verdad, piensas que no hay nada que ganar. Mi corona Cristo me dará cuando vuelva, para mí será día de victoria, vestido de gloria, la corona de la vida me dará. Una corona me dará, con su amor me cubrirá, y por siempre será mi felicidad. Mi corona Cristo me dará cuando vuelva, para mí será día de vida me dará. Si sufrimos aquí, reinaremos con Él, aguardando con fe la promesa del Rey. Mi corona Cristo me dará cuando vuelva, será día de victoria, vestido de gloria, la corona de la vida me dará. La corona de la vida me dará. Jesús, tú eres mi alegría. Jesús, tú eres mi cantar. Tú eres la senda más hermosa por donde yo quiero caminar. Jesús, tú eres primavera que hace todo florecer. Tú eres la llama que me alumbra y hace brillar todo mi ser. Jesús, tú eres melodía, la voz, el canto y la emoción. Tú eres la fuerza que me inspira, el canto aunque haya aflicción. Jesús, tú eres la esperanza que da la paz
paz al corazón. Jesús, tú eres la energía que mueve la vida a la acción. Jesús, tú eres mi camino, verdad, vida y salvación. Jesús, tú eres mi victoria, motivo de mi adoración. Jesús, mi Salvador querido, a ti dedico mi vivir. Tú eres siempre mi sustento. Jesús, tú eres todo en mí. Amén, gloria a Dios, que Él siempre pueda hacer todo en nosotros, que el Señor siempre pueda hacer lo mejor en cada una de nuestras vidas. Damos gloria a Dios porque hoy es martes 20 de abril, y tenemos el privilegio nuevamente de abrir el estudio de la palabra de Dios en esta mañana y poder compartirlo con todos ustedes. Apreciamos su presencia, su compañía en esta mañana. Gracias, bienvenidos. Bienvenidos, gracias a todos aquellos que ya están enviando sus comentarios, y agradecemos la participación en esta mañana, como cada día, de mi tía Consuelo Coronado, que nos dice buenos días, gracias por estar con nosotros. También a nuestra hermana Josefa Dolores, nos dice amén, Dios bendiga este hermoso ministerio, gracias, muy amable, gracias por estar en esta mañana presente. También saludamos a Irma Martínez, que manda allí unos saludos. Dios le bendiga, Irma, gracias. Y por ahí mi tía Consuelo le da la bienvenida y le contesta a Chepita y le dice así sea, Chepita, gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos, gracias a esas 10 personas que están presentes, que se conectan en este momento para compartir la lección de escuela sabática. Nos dicen el hermano Luis Flores. El hermano Luis Flores nos dice buenos días, queridos hermanos, saludo pastor y a su grupo pequeño, que nuestro Dios los bendiga y los llene de su amor. Gracias. Muchas gracias, hermano Luis, bienvenido. Saludos ahí a la familia también. Gracias por sintonizarnos. La hermana Olivia Osorio nos dice buenos días, hermana. Buenos días a usted también, gracias por estar con nosotros. Mi madre nos dice, la hermana Carmen Gómez, buenos días, hijo, que Dios les bendiga mucho. Gracias, muchas gracias por sus saludos, mami. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y hemos nosotros estado leyendo acerca de esta lección del pacto, del significado del pacto, de lo que el pacto es para nosotros y cómo también llega hasta nuestros días. Este pacto maravilloso de Dios, en el cual nosotros podemos comprender la gran misericordia y la gracia divina. Y hemos hablado que al igual que Noé, dentro de este pacto que Dios hace con Abraham, también lo llama a una relación personal, a una manera de ver y de relacionarse con ese gran amor de Dios, y que estos pactos, tanto el de Noé como el de Abraham, tienen los mismos parámetros, ¿sí? Porque en esencia es el mismo pacto, y lo estamos viendo a través de esta lección maravillosa. Sin embargo, a través, ¿sí?, del pacto con Abraham, Dios estableció las bases para el pacto de salvación mundial, ¿sí?, en el cual se puede salvar toda la humanidad. Claro, al menos aquella humanidad que desea ser salva. Así que la pregunta aquí es, ¿quieres ser salvo? Hay un canto que así dice, ¿verdad? ¿Quieres ser salvo?
¿Quieres ser salvo? Así que estamos hablando del pacto. Nuestra hermana Juanita Hernández nos dice, buenos días, pastor y hermanos, que tengan un día bendecido. Igualmente para usted, hermana Juanita, gracias por sintonizarnos. Y nuestra hermanita Marilena García Rodríguez también nos dice, buenos días, pastor, saludos para todos. Bendecido día. Gracias, gracias, hermana Marilena, gracias por estar en sintonía y compañía con nosotros en esta mañana. Y pues hemos compartido el canto, ya usted lo vio desde el principio, y también queremos recordarle pues esta participación que tenemos durante esta semana, que es nuestra gran campaña de evangelismo en grupos pequeños. Así que hemos tenido una experiencia maravillosa. Realmente, si usted no ha visto, le invito a que lo vea ahí en repetición, porque yo sé que muchos están teniendo sus campañas de grupo pequeño presenciales, así que yo sé que pues choca con el mismo horario, ¿verdad? Porque así está dispuesto en nuestra unión de poder presentar al mismo horario estos temas, estos mensajes. Sin embargo, si usted tiene la posibilidad de verlo en repetición, ahí están ya arriba en el Facebook, ahí ya quedó grabado el video, así que usted puede seguir la transmisión, aunque sea de manera diferida, porque allí está. Y espero que sea de gran bendición también para su vida. Así que gracias a Dios porque hemos estado teniendo esta hermosa participación. ¿Qué le parece si tomamos un tiempito y compartimos esta señal? Vamos a compartir esta señal. Vamos a permitir que otro corazón pueda ser edificado en la palabra de Dios. Y nos entra otro saludito por aquí de nuestra hermanita Leti Polo, que nos dice, buenos días, pastor, y a todos mis hermanos, bendecido día. Gracias, gracias hermana Leti por sus saludos, gracias por estar en esta mañana en sintonía con esta transmisión y agradecemos a Dios, agradecemos a Dios. Él es el único que nos da el privilegio y la oportunidad de poder estar reunidos en esta mañana y poder dirigirnos hacia ustedes por medio de estas plataformas virtuales en las cuales tenemos la oportunidad de poder dirigirnos hacia ustedes. Así que ahora vamos a compartir nuestra fe, por medio de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, a través de la oración, que Dios pueda dirigir, que Dios pueda bendecir, que Dios pueda ayudar. Así que vamos a orar para que el Señor pueda dirigirnos en esta hermosa mañana. Así que oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos das el privilegio de poder estar nuevamente delante de tu presencia. Queremos colocar, Señor, en tus divinas manos esta emisión del comentario de la lección de escuela sabática y también, Señor, te quiero suplicar de manera especial por la salud de nuestro pequeñito Karim, que tú le ayudes para que esa fiebre desaparezca, para que esa infección pueda ir desapareciendo en su cuerpo. Ayúdalo, Señor. Nos encomendamos a ti y te pedimos, Señor, también, por favor, que tú puedas bendecir esta misión, que pueda llegar a la vida de muchas personas y que sea, Señor, como ese bálsamo en su vida para darle un brío, una esperanza, una seguridad en nuestro andar diario con nuestro Señor. Bendice a los que están conectados en esta hora y también bendice a aquellos que se han de conectar en los diferentes horarios. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Así que vamos a la presentación del tema. Recuerde que estamos hablando acerca de este pacto eterno de Dios, ¿sí? Un pacto eterno que el Señor ha hecho no solamente con Abraham, lo hizo también con Noé y también ahora llega a nuestros días a través de esta maravillosa entrega que Jesús hace allí en la cruz del Calvario. Un pacto que Dios tiene a bien hacerlo con la humanidad para beneficio del hombre, para salvación del hombre. Y el versículo de la lección que estamos viendo entonces se encuentra allí en Génesis capítulo 17.
Usted lo puede ver ahí en pantalla, Génesis capítulo 17, versículo 7. Así que Génesis capítulo 7, versículo 17 nos dice allí: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Así que Dios aquí está haciendo este pacto con Abraham, está haciendo este pacto de bendición en la cual desea salvar el Señor no solamente a Abraham, sino a todos aquellos que colocan su fe y su seguridad en las manos de Dios. De allí la importancia de este pacto, porque Dios establece esta bendición especial para Abraham y para todos aquellos que desean tener la bendición de la vida eterna. Así que nos dice la lección en esta mañana, vamos a hablar de este cambio de nombre que Dios hace de Abraham a Abraham. Cuán importante es que nosotros podamos ver la importancia del nombre, ¿sí? Estamos hablando de Génesis 17:5, dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre, por padre de gente. Así que el Señor le cambia el nombre Abraham y nosotros, por supuesto, entendemos estos conceptos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que la Biblia nos dice, ¿sí? De lo que nosotros podemos extraer. En esta parte de la lección que Dios realiza y que hace a través del ser humano, es un significado muy especial que se da en el contexto espiritual. Aunque los nombres de Dios, aunque los nombres de Dios entrañan un significado espiritual y teológico, este tipo de significados no se registran solo, ¿sí? No se restringen, perdón, solo a Dios. Los nombres de personas en el antiguo cercano oriente no eran solo formas irrelevantes de identificación como a menudo lo son para nosotros. Así que ya hemos hablado de los nombres de Dios, ¿verdad? En mucho tiempo. Aquí les coloco en pantalla la lección de escuela sabática que nos da estos conceptos en los cuales nosotros estamos hablando en esta mañana y que además podemos nosotros identificar los propósitos por los cuales Dios le cambia el nombre a Abraham, ¿sí? Así que en la actualidad no hay mucha diferencia al ponerle el nombre de María o Susana a una niña. No obstante, para los antiguos semitas, los nombres personales estaban cargados de significado espiritual. Y hemos visto que en muchos conceptos, sí, de verdad, tienen esta connotación de los aspectos espirituales, pero otros tenían que ver con su entorno, con su experiencia, con el momento, sí, hemos hablado de esto, ¿verdad? Así que todos los nombres semíticos de personas tienen significados y generalmente consiste en una frase u oración corta que consta de un deseo o una expresión de gratitud por parte de los padres. Por ejemplo, Daniel significa Dios es juez. Y habíamos hablado de esta conjugación entre estos dos términos, Daniel y Dan y él. Son dos palabras diferentes unidas y por eso significa Dios es juez, ¿sí? Porque él significa Dios. Y ayer lo vimos en el contrato de esta palabra de Elohim. Hemos hablado de Elohim y que Elohim, cuando nosotros vemos la Biblia que se refiere al Señor Todopoderoso, es este término él, y se utiliza. Entonces aquí lo estamos viendo en el nombre de Daniel. Joel, también, que significa Yahvé es Dios. Yahvé es Dios. O Natán, que significa don de Dios. Así que, debido a la importancia que se le da a los nombres, esto a menudo se cambian para reflejar un cambio radical en la vida y las
la circunstancia de las personas. Así que la Biblia nos coloca, perdón, la lección nos coloca allí tres diferentes conceptos o etapas o momentos en los cuales las personas fueron cambiadas su nombre. Aquí ya vimos el de Abraham por Abraham, de cómo Dios le cambia el nombre. Sin embargo, la Biblia nos presenta otros aspectos donde se abordan momentos en los cuales hubo cambios de nombres en las situaciones diferentes. Y una de esas nosotros la podemos ver allí en Génesis capítulo 32, versículo 28. Génesis capítulo 32, versículo 38, perdón, 28, 32, 28, nos dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí se está refiriendo ¿a quién se está refiriendo este versículo? Por supuesto, al padre, más bien al hijo de Isaac, ¿sí? El nieto de Abraham, donde Dios también le cambia el nombre, donde Dios también le da este nombre. Usted recuerda la historia, Jacob iba, iba de regreso y entonces a su casa tiene este sueño y lucha con ese ser celestial. Él no sabía que era un ser celestial. Se aferró cuando iba amaneciendo de él. Y entonces este ser celestial dice, suéltame porque me tengo que ir. Dice, no, yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿Y cuál fue la bendición que le dio este ser celestial? El nombre, ¿sí? Así que cuando Dios cambia el nombre es para bendición. Pero pastor, aquí en Daniel no fue Dios que le cambió el nombre. Bueno, fue por las circunstancias, porque estamos viendo que las circunstancias, la ocasión, el momento, los aspectos que rodean en torno a una persona también provoca eso. Y ahorita lo vamos a ver en el nombre de Daniel. Así que tenemos en Génesis 41:5 también dice, y llamó Faraón el nombre de José Zafat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Así que a José también le cambiaron el nombre, y no fue Dios, ¿sí? Fue el faraón. Y también en Daniel 1:7, a estos jefes de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Así que comúnmente conocemos a los amigos de Daniel como Sadrach, Mesac y Abednego. Muy poco se refiere a los amigos de Daniel como Ananías, Misael o Azarías. Cuando nosotros nos referimos a los amigos de Daniel, siempre hablamos de ese nombre que les cambiaron, Sadrach, Mesac y Abednego. Pero sabe, cuando nos referimos a Daniel, muy pocas veces o casi nunca, ¿verdad? Casi nunca nos referimos a Daniel como Belsasar. Interesante, ¿verdad? Porque hablamos de Daniel, predicamos de Daniel, pero nunca nos referimos a Daniel como Belsasar. Pero cuando nos referimos a los amigos de Daniel, entonces sí decimos Sadrach, Mesach y Abednego. No nos acordamos de Azarías, de Misael, estos nombres que son de gran importancia. Aquí vemos a dos personajes, tanto José como Daniel, que les cambiaron el nombre. No fue Dios. Sin embargo, ¿por qué estos personajes o estos nombres se les fueron cambiados? Mire cómo está aquí. Estos nombres se les cambian en una corte, una corte real. ¿Qué significa esto? A José en la corte real de allá de Egipto. A Daniel en la corte real de ¿dónde? De Babilonia. ¿Y por qué se hacía eso? Porque los faraones, en el caso de Egipto, el rey, y en el caso de Babilonia, el rey, a ellos se les, bueno, fuera de la comunidad monoteísta, ¿sí? Fuera de la comunidad teísta, como lo era la comunidad judía, la comunidad hebrea, ¿sí? Fuera de eso, para esas comunidades, para esa cultura politeísta,
entonces consideraban al faraón, consideraban al rey como un dios. Entonces ellos lo están entendiendo dentro de esta cultura, de esta comunidad, donde entonces el rey, el faraón, tiene el atributo como Dios para poder cambiar el nombre. ¿Me explico? Pero no es Dios el que le está cambiando el nombre a Daniel. No es Dios el que le está cambiando el nombre a José. Son estos hombres que están dentro de una corte real. Y entonces eso tiene que ver con los aspectos de la cultura, con las circunstancias que rodean a la persona, tiene que ver con otros aspectos. Pero cuando Dios cambia el nombre es de bendición. Y lo vamos a ver, porque la lección nos lo expresa muy bien en esta mañana y nos lo dice muy bien. Por eso vamos a ver algunos conceptos que tenemos aquí en esta presentación. Por ejemplo, al igual que el nombre de Dios refleja su carácter, también los nombres de las personas en el Antiguo Oriente reflejan su carácter. ¿Sí? Así que para nosotros es importante verlo desde este punto de vista, porque al igual que el nombre de Dios refleja su carácter, también los nombres de las personas en el Antiguo Oriente reflejaban su carácter. Cuando ocurría algo significativo en la vida de las personas, éstas podían cambiar de nombre, ¿sí? Génesis 32:28, ya hablamos acerca de Jacob y su nombre fue cambiado a Israel, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa Israel? Luchador con Dios. También vemos a José y como José ahí en Génesis 41:45 es cambiado por José Asafnat Panea, que significa revelador de lo oculto. ¿Se da cuenta? Y cuando vemos el caso de Ruth, en Ruth capítulo 1, versículo 20, entonces Noemí ya no quiere que le digan más Noemí. Ahora se cambia el nombre Noemí. ¿Y por qué lo hace Noemí? Pero no es Dios, no es Dios. Por supuesto, estamos hablando que el hombre se atribuye estos conceptos y ella dice, ya no me llamen más Noemí, me llame más Mara. Pero usted se da cuenta que aunque ella hace esa expresión de Mara, eh, sus congéneres, sus compañeros, eh, las personas que están alrededor de ella le siguen llamando Noemí, aunque ella se denomina como Mara, ¿sí? ¿Por qué? Por la amargura que llevaba. ¿Y cuál era esa amargura que llevaba Noemí en su corazón? Pues ni más ni menos que había perdido al esposo, había perdido a sus 2 hijos y se había quedado sin nada. Es, por supuesto, que identifica una circunstancia de amargura muy grande para una persona, el pasar por una situación de eso. Ya hablamos acerca de de Daniel a Belsasar, ¿sí? Y bueno, aquí Nabucodonosor, que le cambia el nombre, quiso darle una bendición a Daniel, que Bel proteja su vida, ¿sí? Belsasar. ¿Y quién era Bel? Bueno, uno de los dioses de uno de los dioses babilónicos. Cuando Dios cambió el nombre de Abraham por el de Abraham, realzaba su cumplimiento de las promesas del pacto. ¿Se da cuenta? Realzaba las promesas del cumplimiento del pacto. Es un cambio de nombre de bendición que Dios está haciendo en la vida de quién? En la vida de Abraham. En la vida de Abraham. Así que es muy importante que nosotros podamos identificarlo para que podamos realzar las bendiciones, las bendiciones. Así que las promesas del pacto a partir de este momento sería conocido como padre de una multitud y de esa manera quedaba fortalecida la fe de Abraham. Así que estamos viendo estos conceptos, ¿sí? Estamos viendo estos conceptos de el pacto, como Dios en este concepto del pacto ahora interviene de una manera especial al cambiarle de nombre a Abraham, ¿sí? Y esta lección nos viene diciendo que entonces es para poder cumplir el pacto, es para realzar el cumplimiento del pacto, es para bendición de Abraham en el pacto, es para fortalecer la fe de Abraham por medio del pacto. Así que esto
significa una bendición de quién, una bendición de Dios, por supuesto, una bendición de Dios. Así que en cierto sentido no es tan difícil, incluso para la mente moderna, comprender la importancia del nombre de una persona, el nombre de una persona. Hay efectos sutiles y a veces no tan sutiles. Si a alguien constantemente le dicen tonto o feo, y si muchos usan estos apelativos para dirigirse a esa persona todo el tiempo, tarde o temprano esos nombres podrían tener un impacto en cómo esa persona se ve a sí misma. De la misma manera, al ponerle ciertos nombres a las personas o cambiárselo, parece posible influir en su autopercepción y, por lo tanto, influir sobre cómo actuarían. Con esto en mente, entonces no es tan fácil entender por qué Dios quiso cambiarle el nombre a Abraham por Abraham. Abraham, que como ya hemos dicho, significa Abraham, padre exaltado, y Dios lo cambió por Abraham, que significa padre de una multitud. Al observar entonces la promesa del pacto en la que Dios dice, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, de acuerdo a Génesis 17:6, el cambio del nombre tiene más sentido, y quizás haya sido la forma en que Dios ayudó a Abraham a confiar en las promesas del pacto que se le hizo a un hombre ya de 99 años. ¿Se acuerda? Que ayer vimos y hablamos de este aspecto cronológico de cómo Dios se está manifestando a Abraham ya en una edad, en una tercera edad, se puede decir, de una parte de la vejez de Abraham, y casado con una anciana que en ese entonces había sido estéril. O sea, en resumen, Dios lo hizo para ayudar a Abraham a aumentar la fe. ¿En qué, hermanos? En sus promesas, en sus promesas. Y es interesante cómo es que Dios realiza este efecto positivo en la vida de las personas. Nos dice la hermana Olivia Osorio, Noemí había perdido su familia, por eso estaba dolida, estaba dolida. Y aunque ella se cambia el nombre, las mismas personas le dicen, Noemí, le siguen llamando Noemí. Así que la hermana Leo Gómez Rojas dice, buen día pastor y mis amados hermanos, agradecida con Dios porque hoy darán de alta a mi hermana Silvia, ya que su recuperación va bien, esperando en Dios que los resultados de la biopsia sean favorables según la voluntad de nuestro Dios. Qué bueno. Así que, qué importantes son los nombres, se da cuenta qué importante es cuando nosotros vemos a todo a todo el concepto completo en el contexto de lo que hemos estado hablando. Nuestra hermana Elena Gómez nos dice, buenos días pastor, bendiciones a todo el pueblo de Dios. Así que gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos. Esta es la lección de esta mañana que nos presenta entonces el cambio del nombre, la bendición que hay en el cambio de nombre y la confirmación en el caso de Abraham, del pacto, la realización también de el pacto, pero también de estos efectos en la vida personal de Abraham, cómo ayudarlo, motivarlo, fortalecerlo, animarlo a que siga avanzando por medio de la fe y su confianza dispuesto a Dios, puesta en Dios, a confiar en las promesas maravillosas que Dios nos da. Así que es una lección en la cual vemos y estamos viendo durante esta semana la importancia del nombre, ¿sí? La importancia del nombre. Cuán importante es el nombre en la vida de una persona, pero también cuán importante es cómo es que Dios también entonces se manifiesta y cómo es que también Él puede identificarse personalmente con sus criaturas, también identificándose con un hombre. Entonces aquí vemos esta conjugación no solamente
cómo es que Dios cambia el nombre, en este caso de Abraham, sino que además, a través de este cambio de nombre, también Dios se está identificando con Abraham con un nombre, ¿sí? Y esto es hermoso dentro de la palabra de Dios. ¿Por qué Dios se identifica con un nombre? Ayer lo vimos en el caso de Yahvé, en el caso de Elohim, que son los dos nombres con el cual Dios se identifica a Abraham. Bueno, hemos visto también de fortalecer, de ayudar, de motivar a Abraham, ¿sí? Pero muy especialmente porque Dios entra en esta relación personal, íntima, de comunión entre Dios y sus criaturas. Y además de eso, como Dios se identifica ya personalmente con Abraham, le da esta bendición en su nombre para también entonces animarlo, motivarlo, ayudarlo y decirle a Abraham, yo soy Jehová, yo soy El Shaddai. Y ya no te vas a llamar Abraham, vamos a entrar en una nueva relación dentro de este pacto. Ahora tu nombre va a ser Abraham. ¿Sabes por qué Abraham? Porque voy a cumplir en ti lo que te he prometido, aunque no lo has tenido, aunque no lo has visto hasta este momento. Y un año después, de acuerdo a los historiadores y de acuerdo a los estudiosos de la Biblia, a estos eruditos, ¿verdad? A estos escritores de los comentarios, de acuerdo al comentario bíblico adventista, entonces, un año después, Abraham recibe la bendición de su hijo Isaac. Esa es la historia. Ese es el pacto. Esa es la respuesta de Dios. Esa es la seguridad cuando el ser humano coloca su confianza en la palabra de Dios. Y qué importante es ver cómo que a través de ese pacto, entonces han sido benditas todas las naciones de la tierra a través de la entrega maravillosa del Hijo de Dios como simiente de Abraham. Porque sí, llegó nuestro Señor Jesús allí en el seno del hogar de José y María, que José y María eran descendientes de David. Y si entonces nosotros seguimos la cronología, nos dice el libro de Mateo, David era hijo también de Abraham. Qué importante, ¿verdad? Porque entonces allí nace toda esta genealogía que viene entonces a culminar con el Hijo de Dios que viene a esta tierra a cumplir el pacto que hace con Abraham para que todos puedan ser beneficiados. Así que estamos hablando de una lección maravillosa, una lección que nos coloca entonces estos aspectos por los cuales Dios está trabajando en favor de la vida de Abraham, pero también en favor de los seres humanos y en favor de toda la humanidad. Una bendición mundial donde Dios no quiere que nadie se escape, que nadie salga de esa bendición que Dios nos quiere otorgar. Así que gracias a Dios y gracias por esta prueba tan grande, tangible, plausible del amor de Dios como es el pacto de Dios, como es el pacto de Dios. Porque cuando nosotros vemos el pacto de Dios, entonces reconocemos, ¿sí?, que hay esta relación especial entre Dios y sus criaturas, ¿sí? Es de mucha importancia saber que Dios tiene cuidado del ser humano, que a Dios le importa el ser humano, que Dios se está congratulando con el ser humano. Así que muchas gracias por sus comentarios, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Vamos a orar para que Dios nos bendiga, para que Dios nos ayude y que esta lección pueda ser muy significativa en cada uno de nosotros, reconociendo que así como Dios ayudó a Abraham, también Dios nos puede ayudar a nosotros. ¿Por medio de qué, hermanos? De la fe, de la fe. Y una vez que ejerzamos la fe, entre usted en la atmósfera de la obediencia y verá que las cosas serán diferentes. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta lección tan hermosa en la cual
podemos ver los nombres, sus significados y la importancia de cada uno de ellos, ya que en el contexto en el cual nosotros participamos, en este contexto espiritual, por supuesto que tiene un significado tan relevante en el cumplimiento, en el concepto y en el contexto único del que estamos hablando de Abraham, de su experiencia con Dios. Entonces nos muestra la relevancia tan importante que hay entre Dios y el ser humano y que hay entre el pacto hecho por Dios y Abraham. Ayúdanos, Señor, a reconocer este pacto como el pacto de amor, como el pacto de bendición, como el pacto de salvación que tú tienes y que quieres para esta humanidad. Permite que podamos ser sensibles y que cada día nosotros podamos colocar nuestras vidas también así como lo hizo Abraham, por medio de la fe, ejerciendo la llave de la fe para poder entrar en esta atmósfera espiritual y que podamos, Señor, caminar en una relación estrecha, única y personal con nuestro Dios por medio de la obediencia. Bendice a toda nuestra audiencia en esta mañana, a todos aquellos que se conectaron en esta hora, y permite que tu bendición pueda alcanzar a aquellos que han de ver esta programación de manera diferida. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los ayude, que Dios me los cuide, y como cada día les voy a dejar un canto que nos coloca entonces en el ambiente propicio de este tema que hemos visto en esta mañana, y que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y si Dios nos lo permite, nos vemos mañana en la siguiente entrega del comentario de la lección de Escuela Sabática. Hasta mañana. Jesús, tú eres mi alegría. Jesús, tú eres mi cantar. Tú eres la senda más hermosa por donde yo quiero caminar. Jesús, tú eres primavera que hace todo florecer. Tú eres la llama que me alumbra y hace brillar todo mi ser. Jesús, tú eres melodía, la voz, el canto y la emoción. Tú eres la fuerza que me inspira, el canto aunque haya aflicción. Jesús, tú eres la esperanza que da la paz al corazón. Jesús, tú eres la energía que mueve la vida a la acción. Jesús, tú eres mi camino, verdad, vida y salvación. Jesús, tú eres mi victoria, motivo de mi adoración. Jesús, mi Salvador querido, a ti dedico mi
vientre mi sustento. Jesús, tú eres todo en mí.